Esta es una historia de muerte, de sexo, de amor, de desgracia, de traición, pero también es la historia de una dinastía que ha reinado en España durante los últimos 3 siglos, aunque con traumáticas interrupciones. Es una historia sobre cómo el poder a veces trae consigo las peores de las desgracias. Esta es la historia oculta de los Borbones. A la muerte de Felipe V en 1746, hereda la corona de España a Fernando, segundo hijo del matrimonio entre Felipe y María Luisa Gabriela de Saboya. Fernando VI. La temprana muerte de su madre provoca que el pequeño Fernando se críe en un ambiente realmente hostil. Su madrastra Isabel de Farnesio nunca les profesó ni a él ni a su hermano Luis el más mínimo afecto. Las discrepancias entre Fernando e Isabel durarían toda la vida de este. Fernando suplió la falta de cariño con el verdadero amor que se profesaron él y su esposa, la princesa portuguesa Bárbara de Braganza. Doña Bárbara no era, desde luego, la más hermosa de las mujeres. De hecho, la corte lisboeta no facilitó retrato alguno a la corte española antes del matrimonio, aduciendo pues todo tipo de disculpas. Pero tal falta de belleza, es cierto, la suplía con otras virtudes. Era una mujer extremadamente culta, llegando incluso a dominar varios idiomas. Componía música y era una excelente bordadora. Pese a las reticencias iniciales, pronto Fernando encontró en Bárbara su alma gemela. Era el consuelo en los periodos en los que la enfermedad heredada de su padre hacía presencia. Fue de hecho la propia reina quien recurrió nuevamente al talento musical del castrati Farinelli como remedio a las crisis de su esposo. Hasta tal punto llegaba la complicidad de ambos que Bárbara se contagió precisamente de la melancolía de su esposo y, sobre todo, por su temor a la muerte. Asimismo, sentía un tremendo pavor a caer en la miseria si su marido fallecía o, si era el caso, abdicaba. Esto provocó que en numerosas ocasiones su comportamiento fuera un tanto, ¿cómo decirlo?, avariento. Desgraciadamente, su amor no fue finalmente correspondido con un hijo, ya que el rey padecía una afección genital que le impedía eyacular y, por tanto, pues claro, dejar embarazada a su esposa. Bárbara de Braganza es de las reinas españolas consideradas siempre más menospreciadas, injustamente tratadas, etcétera, etcétera, ¿no? Se decía aquello de que durante el noviazgo la corte de Lisboa le había negado sistemáticamente el envío del retrato de la novia al novio para evitar que rechazase semejante propuesta y que hasta el último momento no vio con quién se iba a casar. Bárbara de Braganza era una mujer, sí, abundante de carnes, fea de cara, etcétera, etcétera, tremendamente culta, muy interesada en el arte, muy interesada hablaba lenguas antiguas, modernas, etcétera. Este tipo de mujer, como había sido Isabel de Farnesio, de ahí vino también mucha inquina entre ellas, ¿no? Era un tipo de princesa muy, muy culta, que no era muy habitual, pero en aquella época ya había este tipo de mujer. Con Fernando VI, pues también hay ahí la incógnita de su vida privada.
imposibilidades de él, ambigüedades sexuales de él. En un momento dado, pues parece que se conforman con ser un matrimonio tranquilo y a vivir que son 2 días, lo cual no fue nada lejos de la realidad. Se montaban unas fiestas muy impresionantes y costosas en Aranjuez y en otros reales sitios. Disfrutaban con Farinelli, se organizaban una vida pues también con grandes disfrutes gastronómicos, etcétera, etcétera. Y el país durante esa época vivió una etapa muy pacífica y muy positiva económicamente. Es decir, el reinado de Fernando VI, que también es un rey bastante desconocido y que sufrió todos los rigores de las herencias maléficas de la mente borbónica, pero vamos, fue un reinado importante en ese sentido. La reina dejó mala fama, tenía mala fama ya de ambiciosa, de avariciosa, de acumuladora de dinero, y la remató cuando murió. Cuando murió esta mujer, aparte de 4 pequeñeces así personales que le dejó a su marido, el grueso de su dinero que había hecho acumulándolo durante su matrimonio, se lo legó a su hermano, el rey de Portugal, en lo que se consideró pues una fuga de capitales legal, porque así lo era, muy importante y que despertó mucha actividad de todos los gacetilleros y escritores de panfletos de la época, que eso resulta muy interesante como manifestación social de un descontento, sobre todo en una época del antiguo régimen todavía bastante alejada de la prerevolucionaria, una época ya de 1700 y pico, ya los panfletos proliferaban en toda Europa, pero aquí hablamos de la primera mitad del siglo y la reacción que suscitó en este caso concreto el asunto de la marcha a Portugal, de la gran cantidad de dinero legado por la reina, fue un fenómeno muy interesante en el sentido de suscitador de unas reacciones sociales que hasta entonces no se habían mostrado en público. La historia de amor entre los monarcas concluyó con la muerte de la esposa. Esto hizo que el rey cayera en un estado de locura del que nunca se recuperaría. Se encerró en el castillo de Villaviciosa de Odón durante el último año de su vida, negándose durante todo este tiempo a despachar con sus consejeros ni a dictar orden alguna. A este periodo se le conoce como el año sin rey. Pasaba por periodos de ayuno riguroso, a otros de una gula desenfrenada, e incluso a veces se negaba a evacuar nada de su cuerpo. Sufría ataques de pánico en los que sospechaba ser asesinado mientras dormía. Tenía episodios de furia incontrolada y fases en las que trataba de suicidarse, aunque sin mucha convicción, pues nunca lo consiguió. Fernando VI fue el segundo de los reyes borbones y, al igual que el primero, que su padre Felipe V, tuvo un trastorno depresivo. Fue una persona débil de carácter, inexperto, con un temperamento melancólico, con tendencia a la depresión. Tuvo la suerte de que se casó con Bárbara de Braganza, una mujer dulce, tranquila, sosegada, que le dio la tranquilidad que este Borbón necesitaba. Mientras vivió Bárbara de Braganza no hubo problema, la cosa funcionó bastante bien. El problema fue cuando enviudó. Tras enviudar, el rey podemos decir que enloqueció. Es decir, ¿en qué consistió esta locura? Pues empezó a no asearse, a caminar por palacio a altas horas de la madrugada, a no asearse, se intentó ahorcar en un par de ocasiones, pidió a sus médicos que por favor le dieran un veneno para acabar con su vida e incluso llegó a golpear a su médico personal, el doctor Aznar, ¿de acuerdo? Tuvo un trastorno mucho más importante
que el que había tenido Felipe V. Es verdad que le faltó el apoyo de la reina a su lado. A pesar de que Felipe V y Fernando VI tuvieron trastornos psiquiátricos, sus dos enfermedades, utilizando los criterios de la psiquiatría actual, son totalmente diferentes. Por una parte, Felipe V tuvo lo que ahora llamaríamos una psicosis maníaco-depresiva, es decir, alternaban periodos de melancolía con periodos de hiperactividad, mientras que su hijo, Fernando VI, lo que tuvo fue una depresión psicótica. Es un tipo de depresión raro, aproximadamente un 4% de los pacientes con depresión tienen esta manifestación y que se caracteriza por cuadros de agitación, de autoagresiones e incluso de agresiones hacia el personal que les cuida. En cualquier caso, los médicos de palacio de aquella época a los dos les etiquetaron de lo mismo, les llamaron vapores, que viene a referirse simplemente al término de la época que se utilizaba para referirse a la depresión. ¿Con qué les trataron? Es decir, ahora mismo les trataríamos con ciertos fármacos, con litio, con antidepresivos, con los fármacos que tenemos ahora mismo a nuestro alcance. En aquella época pues les trataban con sangrías, es decir, les extraían sangre porque pensaban que de esta forma los humores malignos que había en su cuerpo se conseguiría el equilibrio. Les trataban con gelatina de asta de ciervo e incluso con víboras, que eran los tratamientos al uso en aquella época. Tras un fuerte ataque de epilepsia, por fin Fernando VI dejaba de sufrir el 6 de agosto de 1759. Al igual que su padre y por deseo propio, no fue enterrado en el monasterio del Escorial, sino que descansa junto a su amada esposa en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid. En su sepulcro, mandado construir por su hermano Carlos III, puede leerse: yace aquí el rey de las Españas Fernando VI, óptimo príncipe, que murió sin hijos, pero con una numerosa prole de virtudes. Fernando VI fallece en 1759 sin descendencia, por lo que la corona española recae en su hermanastro Carlos, primer hijo del matrimonio de Felipe V con su segunda esposa. Finalmente Isabel de Farnesio se sale con la suya y lleva a uno de sus hijos al trono de España. Para poder aceptar, Carlos tuvo que abdicar primero del reinado de Nápoles, que ostentaba desde 1734. El reinado de Carlos III podríamos definirlo como normal. Durante el mismo prevalecieron la eficiencia, la burocracia y el trabajo bien hecho, pero también el absolutismo más despótico, reflejo de la propia personalidad del monarca. Carlos III es un personaje curioso, podría decirse que básicamente dual, ¿eh? Es el arquetipo del rey ilustrado en la historia de España. Tuvo una actividad muy positiva en la implantación de aquel espíritu renovador, transformador y revolucionario, podría decirse. Se le considera, aparte el mote célebre del mejor alcalde de Madrid, se le considera amante de las bellas artes, se le considera protector de la creación, y de hecho se comportó como tal, pero él pasaba de todo ese asunto, a él no le importaba para nada. Pero eso no fue solamente aquí. En Nápoles, que fue su antiguo reino, el teatro que está allí junto al Palacio Real se llama el Teatro de San Carlo, pues por él lo mandó construir, él lo potenció, lo nutrió económicamente, asistía a todas las representaciones y prescindía absolutamente de la música, no le interesaba para nada. Cuando llegó a España, impulsó las bellas artes, terminó el Palacio Real, le dio nueva vida a las reales academias, como la de Bellas Artes de San Fernando, que existían previamente y demás,
pero era un hombre al que no le interesaba nada. Lo que pasa es que era una mentalidad muy fría, tenía plena conciencia del papel que tenía que desempeñar y hacía lo que creía. Una dualidad, por ejemplo, se manifiesta siendo un profundo católico, integrista. Bueno, quizá integrista sea un planteamiento planteado desde hoy, pero vamos, ser un católico muy profundo en comparación con otros reyes de su época. Y sin embargo, decidió la expulsión de los jesuitas, con gran dolor de su corazón, pero mandaba la política. Él fue un rey diferente. La Europa del momento está llena de colegas suyos ilustrados, desde Catalina de Rusia al emperador de Austria, al rey de Portugal, que eran, ¿cómo decirlo?, estaban mucho más libres de ataduras religiosas que él. Carlos III fue un verdadero puritano. Cuando quedó viudo de una mujer que debió ser un personaje bastante horrible, aparte de que quedase bastante a gusto, decidió que no se volvía a casar más. Entonces de ahí vienen todas estas historias que se cuentan, siempre en plan hagiográfico, ¿no?, de que dormía en un jergón, que cuando le daban ataques de calentura pues se dedicaba a pasear descalzo por los largos corredores del palacio hasta que se calmaba el asunto, que nunca se planteó lo de volver a casarse, que alguna vez que a alguna señora se le ofreció para lo que fuese, pues él se lo tomó muy a mal, como una ofensa, ¿no? Y luego está el episodio muy curioso, dado que es el rey ilustrado, protector de las artes, que lo fue, de su idea de quemar los desnudos de la colección real, aquella barbaridad que pudo haberse producido, cuando decidió que aquellos tanta Venus, tanta Danae, tanta ninfa, tanta cuestión de esta que proliferaba en las colecciones, que aquello era ofensivo y que iba en contra de lo que él pensaba, ¿no? Tuvieron que disuadirle pues gente como Mengs, el pintor checo, o bueno, bohemio, no existía la idea del checo, o muchos de sus cortesanos que tenían muy claro el valor de las pinturas. Lo que está claro es que él pues a regañadientes aceptó, se creó un gabinete secreto y allí estuvieron encerrados durante muchos años las pinturas. Hubiera sido un desastre para el patrimonio del país aquello, pero esa es una muestra muy extrema pero real de la dualidad como persona de Carlos III. Podríamos afirmar que la maldición de los Borbones pasó de largo en Carlos III, pero no así en sus descendientes, quienes en mayor o menor medida recibieron tan funesta herencia genética. Sí sufrió, eso sí, la maldición de la terrible mortandad infantil en sus hijos, a la que nos referiremos más adelante, ya que de los 13 hijos que tuvo con María Amalia de Sajonia, tan solo 7 llegaron a la edad adulta. En los hijos del rey Carlos III podemos ver reflejados muchos de los estigmas que han asolado a la dinastía durante siglos. Especialmente significativo sería sin duda el caso de su hijo Felipe, duque de Parma, llamado a suceder a su padre al frente del reino de Nápoles. No pudo hacerlo debido a sus ataques epilépticos y a que sufría de un retraso mental bastante severo.
Carlos IV. Si con Carlos III la suerte había sido, podemos decir que benévola, con su otro hijo y sucesor, Carlos IV, se reprodujeron todos los males de los Borbón. No era precisamente el más preparado de los hijos de Carlos III, ya que el infante Gabriel fue con mucho el más inteligente y el más dotado, pero por nacimiento, eso sí, no le correspondía heredar la corona española. Como buen representante de su estirpe, las pasiones del nuevo rey eran los deportes, la comida y, como no, claro, las mujeres, aunque esta última afición, bien por su temor hacia su esposa María Luisa de Parma o bien por temor a la Iglesia, podemos decir que pues no la practicaba en exceso. No dedicaba apenas tiempo a las tareas de Estado, ya que gustaba pues mucho más de la compañía de la servidumbre, con la que incluso se sabe llegaba a practicar sus deportes favoritos, especialmente uno, el boxeo. Además, la apariencia física del rey también era especial. Vamos a ver, estaba dotado de una gran altura para su tiempo, para su época, y asimismo era una persona fuerte. Sin embargo, en su conjunto resultaba algo grotesco. Su carácter apático le hacía vivir sometido a la influencia de su mujer y de su primer ministro, Godoy. Aún así, no eran infrecuentes sus arranques de ira. Según parece, era un maniático empedernido. Llegó a crear la mayor colección de relojes del reino, que se contaban por cientos, y los cuidaba y les daba cuerda personalmente uno a uno, hasta comprobar que su funcionamiento era correcto y marcaban todos la hora exacta. Esta obsesión provocó que entre el pueblo fuera conocido como, pues claro, el relojero. A los 17 años se había casado con su prima María Luisa de Parma, por lo que reaparecieron los antiguos problemas de consanguinidad que tantos quebraderos de cabeza habían dado a los Austrias. Al contrario que su marido, el carácter de la reina era muy fuerte y posesivo, por lo que pronto entraron en discordia. Así, mientras él pasaba su tiempo entre sus relojes y sus combates de boxeo, pues su mujer se entregaba a las tareas de gobierno con la ayuda de su amante, Manuel Godoy. ¿Quién era Godoy? Era un sencillo guardia de corps o guardia de la Casa Real, que gracias a su relación con la reina le había catapultado a los más altos escalafones del poder. Asimismo, se convirtió en imprescindible incluso para el propio rey, que irónicamente lo consideraba el mejor de sus amigos y en quien había depositado toda su confianza. No es que Carlos IV fuera bisexual, como algún autor ha sostenido, sino que fue un Borbón distinto, atípico, al resto de los Borbones. No tenía un apetito sexual desmedido, más bien fue un rey al que no le gustaron las mujeres, y de hecho él aceptó como lo que hoy calificaríamos un calzonazos, que su mujer fuese amante de Manuel Godoy, ¿no? La reina María Luisa de Parma. En cualquier caso, sería un gran jeroglífico poder delimitar cuál de los 14 hijos que alumbró la reina María Luisa de Parma fue hijo de Carlos IV. Hay un lienzo, magnífico lienzo, que todo el mundo conoce, que se conserva en el Museo del Prado, un lienzo de Goya titulado La familia de Carlos IV. Y ahí se puede ver a un personaje, un niño en este caso, vestido de rojo, que a falta de una prueba de ADN presenta un asombroso parecido con Manuel Godoy.
y me estoy refiriendo al infante Francisco de Paula, al hermano menor de Fernando VII y de Carlos María Isidro. Bien, yo creo que con esto está dicho todo. María Luisa fue realmente quien llevó los pantalones en palacio, y Carlos IV fue un rey sumiso, un rey desentendido de los asuntos de Estado, un rey que convirtió sus aficiones en verdaderas manías, que llegó a coleccionar más de 1 millar de relojes, a los cuales él mismo daba cuerda con regularidad, y que le encantaba irse de montería. Que no le hablasen de más cosas, ni siquiera de su esposa, María Luisa de Parma, que ella podía estar, como así fue, con quien le diese la gana. Como se había visto en el caso de Isabel de Farnesio, María Luisa de Parma era otra de estas princesas bastante posterior, pero que se aparecían en aquella Italia de las pequeñas cortes, donde se fomentaba mucho más la cultura y las artes que la política, porque las dificultades, digamos, materiales, pues no permitían que el ducado, pequeño ducado, etcétera, se dedicasen a la gran política. Eran cortes que fomentaban mucho las artes, y sus familias reinantes generaron gente bastante interesante en este sentido. María Luisa de Parma llega a España prometida a un heredero con muy pocas luces, como era Carlos IV, que había demostrado previamente ya que llevaba en sus genes alguna presencia de las tradicionalmente conocidas melancolías borbónicas mezcladas con accesos de furor, etcétera, ¿no? Y esta mujer pues impuso aquí en la corte del último y adusto Carlos III pues unas formas y unos usos que naturalmente disgustaron al viejo rey, generaron muchas resistencias. Ella y su marido reunieron a su alrededor una serie de elementos contrarios a la política del suegro, elementos que se estaban preparando para la hora del recambio. Ahí se produjo mucha tensión también en el interior de la familia y del propio palacio. Carácter difícil. María Luisa de Parma era una mujer muy dominante, tenía el complemento perfecto en un marido que buscaba la dominación, por lo tanto entre ellos el roce debió ser mínimo, cada uno se adaptó a su papel. Es una de las personas, de las reinas de España, de las que más se ha hablado, y se podría decir que más mal se ha hablado. La historia de sus amantazgos es petit histoire, en la que no creo que se trate de entrar. Que hay acreditación de que los tuvo o no los tuvo, parece que sí, tampoco es importante, pienso yo. El tema Godoy. Godoy es un personaje de la historia de España, no diría necesitado de revisión, porque en los últimos años se han publicado varios trabajos importantes y rigurosos sobre él, poniéndolo en su lugar, y colocando también en su lugar el asunto que ha sido tan enormemente tratado de la relación con la reina y con el rey. Naturalmente, pues no pudo evitar el enfangarse con cuestiones de corrupción, cuestiones de aprovechamiento de su privilegiada posición. Perdió un poco el norte, como Parvení, pues con los nombramientos, príncipe de la paz, factotum total. Indudablemente se recreaba en su papel de vértice del triángulo que gobernaba el país. Seguramente la idea de la Santísima Trinidad, que se decía formada por el rey, la reina y él, más que de la reina debió ser de él, era una forma de autopropaganda que sin duda le debió satisfacer mucho personalmente, ¿no? Luego entra la familia real por medio de su matrimonio, con lo cual entra ya en el ámbito por los dos conceptos, como ministro, como posible amante y como pariente, ¿no?
La relación con la reina es posible que fuese cierta, como muchas otras que hay documentadas con otros elementos que pululaban por la corte. Con el rey hay comentarios de Francisco de Asís Borbón, marido de Isabel II, sobre su antepasado, en el sentido de que parece ser que a quien primero deslumbró el joven extremeño, llegado de su pueblo, con ganas de comerse el mundo, había sido al rey y a la reina en segundo lugar, y que luego se organizaron en un triunvirato pues, que debió ser satisfactorio para todos. Pues sí, la verdad es que la relación de María Luisa y el valido era conocida por la corte, pero también por todo el pueblo. La pareja de amantes no se ocultaba y en ocasiones incluso hacía alarde de su relación ante los atónitos ojos de la corte y los condescendientes del rey. Pero a todo esto, ¿y el monarca? ¿Por qué no actuaba ante semejante afrenta? Lo cierto es que se desconoce si su actitud pasiva era producto de una absoluta ingenuidad, podríamos decir, o más bien de una rara complacencia, entendida desde la comodidad de un rey al que no le interesaban lo más mínimo los asuntos de Estado. Una vieja insolente le elevó desde el cieno, burlándose del bueno, del esposo, que es harto complaciente. Era una de las coplillas que los madrileños dedicaban por entonces a este peculiar trío. María Luisa de Parma era una persona egocéntrica, egoísta en grado sumo, muy astuta y en ocasiones malvada, llegando a hacer la vida imposible a cuantos la rodeaban. Fue especialmente cruel con su nuera María Antonia de Nápoles, primera mujer de su hijo Fernando VII, a quien odiaba y despreciaba con particular saña. María Antonia murió joven y pronto comenzaron a correr los rumores. Las malas lenguas contaban que había sido envenenada por orden de Godoy y la propia María Luisa. El bulo cobró tanta intensidad que el propio Fernando tuvo que salir a desmentirlo, asegurando que la princesa ya estaba enferma cuando se casó con ella. Se habló mucho de un posible envenenamiento, dado que era mujer dada a la intriga, en capacidad que había desarrollado bien heredada de su madre, María Carolina de Nápoles, hermana de María Antonieta, que precisamente por el fin de su hermana pues se había convertido en un elemento contrarrevolucionario muy radical. Esta María Antonia de Nápoles había llegado aquí y se había introducido en la camarilla que rodeaba a su marido, camarilla que estaba enfrentada a Carlos IV y a su ministro Godoy y a María Luisa, con todo el poder que tenía la reina. María Antonia intrigaba continuamente hasta extremos que llegó incluso a impacientar a su marido. O sea, Fernando VII era un hombre maquinador, era un hombre, por su propio carácter, acostumbrado a trabajar en ámbitos oscuros, en el peor sentido del término, pero quizá era más posibilista, que no buscaba un enfrentamiento directo con su padre y con el ministro. Y María Antonia parece que le empujaba un poco en ese sentido. Se produce la muerte, corren los rumores de un envenenamiento por parte de Godoy y de la reina. Es bastante creíble la posibilidad, dado que al fin y al cabo pues, aquella mujer, la joven nuera, enfrentada a la suegra, enfrentada a muchas cosas en el interior de la familia, pues era un elemento que molestaba. En un momento dado, el joven Fernando VII
hace una declaración diciendo que no, que él sabía que ya en el momento en que se habían casado su mujer estaba enferma y que, bueno, que la muerte así prematura pues había sido consecuencia de aquella enfermedad. Dado el carácter de Fernando VII y toda su posterior y nefasta actuación, yo más bien me inclinaría por pensar que esta especie de capotazo que le dio a Godoy y a su madre, defendiéndoles de la acusación de ser los causantes de la muerte de su mujer, era más bien una táctica para no enfrentarse directamente con ellos, o para hacerles un favor que ahora le debían, por así decirlo, ¿no? En cualquier caso, la desaparición de su mujer no parece que le importase demasiado. Y aquello le sirvió pues, para, pues eso, pienso yo, más que para establecer un clima de concordia que era imposible en aquella familia, pues como para decir, me debéis una, por decirlo de alguna manera. Pero si María Luisa tenía un odio especial hacia su nuera, el propio rey lo tenía hacia su hijo Fernando. España vivió las desavenencias entre padre e hijo de forma realmente dramática. Fernando se rebeló contra su padre por primera vez en la conocida como la Conjura del Escorial. A pesar del fracaso de la revuelta, al año siguiente, el motín de Aranjuez desembocó en la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo, que pasó a ser conocido como Fernando VII. Tras la proclamación de su hijo Fernando como rey de España por el Tratado de Valencey, Carlos IV se negó a volver a España. Se instaló en Roma hasta su muerte el 20 de enero de 1819. Fernando VII. Fernando VII, que llegó al trono gracias a las revueltas populares, era conocido como el Deseado. Pocos monarcas, es cierto, gozaron de tanta popularidad, hasta que fue coronado. En cuanto consiguió su objetivo, la verdad es que se olvidó de su pueblo. Hoy es recordado como el peor rey que ha tenido España a lo largo de su historia. Nada hacía prever que el infante Fernando pudiera llegar a reinar en España, pero una serie de fatídicas casualidades lo hicieron posible. Había nacido en el Escorial el 14 de octubre de 1784 y era el noveno hijo de los 14 que tuvieron Carlos IV y María Luisa de Parma. Fue uno de los 7 que llegaron a la edad adulta. Sus dos hermanos mayores, los gemelos Felipe Francisco de Paula y Carlos Francisco de Paula, murieron a los pocos días de nacer Fernando, por lo que automáticamente este pasaba a ser el número 1 en la línea sucesoria. De su educación se encargaron 2 tutores con personalidades diametralmente opuestas. En un principio se hizo cargo de ella el religioso Fernando Estío, un hombre modesto, culto y bastante inteligente, y posteriormente Juan Escóiquiz, quien le inculcó el odio hacia su madre y al amante y protegido de esta, Manuel Godoy. Será Escóiquiz también quien aliente en el joven príncipe los intentos conspiracionistas contra su padre y Godoy, que se llevarán a efecto finalmente en la Conjura del Escorial del año 1807. Pero
Este intento fracasa y Fernando no duda entonces en delatar a sus compañeros de intentona, entre ellos al propio Escóiquiz, con el fin de asegurarse el perdón de sus padres. Ese instinto de supervivencia le va a guiar durante todo su reinado. El canónigo Juan de Escóiquiz jugó a ser una especie de Richelieu español o de Nuevo Cisneros y fue precisamente designado por Manuel Godoy, que tenía mucha influencia, lógicamente, en Palacio, desde luego más que el rey Carlos IV. Empezó siendo profesor de matemáticas y de literatura del entonces príncipe de Asturias, de Fernando, y luego Carlos IV, obedeciendo las órdenes, entre comillas, de Manuel Godoy, del amante de su mujer, le elevó a la categoría de preceptor del príncipe de Asturias. Escóiquiz desarrolló el maquiavelismo del que hizo gala durante todo su reinado Fernando VII, haciéndole ser desconfiado con la gente, con el pueblo llano, con las personas de palacio, y acentuando esa natural desconfianza suya, y por otra parte sabiendo aprovechar al máximo el dicho de Julio César de divide y vencerás. Es decir, Fernando VII desde muy joven aprovechó a servirse de la división entre uno y otro para él obtener beneficio. Y eso se vio luego cuando accedió al trono. Claro, en la forja de su personalidad tuvo, como hemos visto, una clara influencia el canónigo Escóiquiz y por supuesto también su madre, la reina María Luisa de Parma, que le dio los genes para que Fernando VII fuera un rey con una concupiscencia carnal muy marcada, hasta el punto de que la noche de bodas con su cuarta esposa, la reina María Cristina de Borbón, la consumó con una violación. Fernando VII era un rey muy lascivo, tuvo 4 esposas y muchas más amantes, y gran amigo de las correrías nocturnas, como algunos otros Borbones de la dinastía.